Muy buenos días para todas las mamás, bendiciones y gran gozo del Espíritu para seguir cada día dándole gloria al Señor. ¿Sí? Muy bien. Estaba tratando de recordar algunas cosas y vino a mi mente una acción de mi madre. Yo tendría unos 19 años. Y había estado muy activo en la iglesia. De pronto en Córdoba se hacía un campamento. Así que a trabajar, ahorrando dinero para viajar y estar. En aquel momento, campamento era de 11 días. Así que imagínense todo lo que significaba eso. Y en los últimos días me doy cuenta, porque en ese tiempo nuestra familia tenía bastante problema económico. No tenía bolso para ir. ¿Saben lo que hizo mi madre? Consiguió no sé de dónde, porque estábamos en medio del campo, una tela, no sé cómo le llamarían, pero lleno de verdes y de flores, una cosa tremenda. Y dice, yo te voy a hacer un bolso. Y realmente hizo un bolso. Me imagino que alguno de los jóvenes hoy no andaría ni loco con un bolso así, pero yo tenía el gozo de ver el amor de mi madre, haciendo de la nada un bolso para que yo pudiera estar alegrándome. Fue el primer campamento de jóvenes después de haberme convertido al Señor. Y realmente agradezco a Dios. Yo sé que aquellos que tienen mamás están viviendo quizás diferentes situaciones. Pero qué lindo es que en esta mañana nosotros, para lo que estamos aquí, para lo que nos están viendo, podamos descubrir la realidad de una familia. ¿Alguno se acuerda en qué año salió la ley del divorcio? ¿Sí? Para ser preciso, 8 de junio de 1987. Parecía que se había conseguido algo tremendo y que a la vez iba a permitir todo un derecho a dividir una familia legalmente. Y al principio pasaron los primeros años y no hubo mucha diferencia. Pero ustedes vieron en estos últimos años que sea que esté o no esté la ley del divorcio, las familias comenzaron a ser atravesadas por una realidad. ¿Cuál? La separación. La pérdida de una relación, de un vínculo profundo que se había tomado. Y hasta yo me atrevería a decir, parece que como sociedad estamos viviendo una etapa hipersensible. Me decía mi hija los otros días como docente, de pronto vienen alumnas, dice, me puso en el Facebook esta palabra y estaba toda acongojada y triste y de pronto nos damos cuenta que esa palabrita grieta está atravesándonos en los vínculos, en las relaciones y en especial en lo que es las familias. Y cada una de nuestras familias está, diríamos, muy atravesada por todo esto y aún que uno diría, bueno, pero eso ocurre solamente a aquellos que no conocen al Señor. ¿Es cierto eso? Lo más triste que está ocurriendo dentro de la familia de Dios. Y es tan profundo lo que estoy diciendo que a lo mejor no nos damos cuenta de que hasta lo tomamos como algo natural. Bueno, está sucediendo, es parte de la vida. No, yo quisiera que en esta mañana nosotros, sin llegar a tener todas las respuestas, porque
los causantes de las separaciones son múltiples, ¿eh? Pero al menos podamos ver dos tipos de familia. Por un lado, las familias funcionales, ¿eh? Y por otro lado, las familias disfuncionales, ¿eh? Vamos a ver un primer texto de la Biblia que está en 2 Timoteo capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 y 7. Yo voy a leer en versión NTV. Y Pablo se dirige a Timoteo. ¿Y cómo le expresa? Dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Pero por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Ahora, esta es una familia funcional. Funciona como Dios quiere. Es cierto, uno podría decir, bueno, ¿dónde está el abuelo? ¿Dónde está el papá? Bueno, la Biblia no nos dice. No hay una parte en la Biblia que nos esté diciendo, pasó esto con el abuelo, pasó esto con el papá de Timoteo, pero sí hay una realidad. Habla de una abuela que tenía, ¿qué cosa? Fe en Jesucristo. Vivía en una dependencia de Dios. Y la madre también. Y eso se llevó a algo precioso. Timoteo se crió en ese ambiente, se formó creyendo en el Señor. Ahora, para ir más preciso, una familia es funcional cuando los que la integran se aceptan como son. ¿Es difícil eso? Sí. Pero qué lindo es que, no sé si está el tío, la abuela dentro de esa familia, el papá, los hermanos, pero cada uno se aceptan como somos. ¿Somos diferentes? Claro que sí. Tenemos inclinaciones, tenemos horarios de dormir, tenemos ropa que nos gusta, pero somos diferentes, pero nos aceptamos así porque Dios nos hizo de esa manera. Ahora, por otro punto muy importante, cada uno en la familia se respeta. ¿Sí? ¿Les parece que falta eso dentro de la mayoría de la familia? Ese respeto que llega aún a traer honra a los mayores. Me preocupa mucho toda esta ola de reclamar derechos, pero sin respetar al otro. Decimos, se nos tira en la cara esa palabra, ¿cuál? Me estás discriminando. Ahora, no lo discrimino si me acoplo a su idea, a su ideología, a sus derechos, pero si trato de poner mi criterio, yo discrimino. Es tremendo. Ahora, se respetan, pero también esto significa que hay una clara regla de convivencia. ¿Saben lo que es eso? Bueno, en esta casa tratamos de almorzar 12:30. Vamos a ver televisión, esto. Los celulares tienen tanto para mirar, pero cuando vamos a almorzar lo dejamos en un lugar. O sea, convivencia. Pero tienen que ser pautas claras para que la familia lo conozca y no nos tiremos constantemente cosas, porque
si hay algo que el Espíritu Santo, como decíamos aquí en este pasaje, tremendo, es que no es un espíritu de cobardía, de temor. Es de poder, es de amor, es de dominio propio. Amén. Otra de las cosas que en esta familia funcional hay límites. ¿Sí? ¿Saben lo que son esas cosas? Estos son los horarios. Aquí se coloca la ropa sucia, acá se coloca la ropa limpia. Límites. Los niños tienen que jugar, jueguen. Pero también hay límites. Los mayores tienen su actividad, pero también hay límites. Autodisciplina es fundamental para una familia funcional. ¿Cómo lograr todo esto? Uno dice, bueno, vamos a un psicólogo para que nos dé toda la idea. Yo diría, comencemos con algo principalmente efectivo. Entreguemos nuestra vida entera a Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo a Jesucristo. Y de esa manera vamos a darnos cuenta que algo pasó. Y tenemos que de esa manera comenzar a hacer un saneamiento en toda la estructura de nuestra vida. ¿A qué me refiero? Nosotros hemos vivido algunas heridas, ofensas, hemos fracasado en algunas cosas. Yo diría, sí, lo vivimos. Pero en cada etapa de nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a cerrar los círculos. Esto lo llevo al Señor, quien perdona, quien libera, quien no permite que Satanás, ¿cómo diría?, traspase el cerco de nuestra vida. ¿Se acuerdan con Job? Cuando dice Satanás a Dios, bueno, dice, Él te alaba y te bendice porque mira, tiene de todo, le diste de todo. Pero, ¿por qué no pasamos ese cerco que lo rodea de tu bendición? Y vamos a ver qué pasa. Ahora, estas cosas, si no llegan a arreglarse, si no son sanadas por el Señor, es difícil vivir como familia funcional. ¿Por qué? Porque indudablemente surge la amargura, surge el resentimiento, surge el odio, porque no se arregló desde aquel tiempo que viví. Y hermanos queridos, es cierto que somos nuevas criaturas en Jesús. Amén. Pero hay un proceso en el que yo tengo que hacerme responsable de que eso sea la realidad de todos los días. No es que le puedo echar la culpa a Dios. Bueno, me hiciste nueva criatura y ahora ¿qué pasa? Bueno, yo tengo que tomar todos los recaudos necesarios para que se convierta esto en realidad. Y si no puedo solo, necesito que alguien de los hijos de Dios me ayude a funcionar. ¿Por qué? La Biblia nos habla del gozo del Señor. ¿Sí? Hay un texto ahí en Nehemías 8:10 que ¿cómo decir? Nehemías está dirigiéndose al pueblo. Están leyendo la Biblia, están descubriendo que han pecado contra el Señor, que están errando el blanco que Dios le había puesto. Y entonces él le dice, miren, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza.
O sea, esa seguridad que le pertenecemos al Señor. Vamos a enfrentar en una familia muchísimas cosas, pero el gozo del Señor, la seguridad que le pertenecemos, el espíritu que nos ha dado, de poder, de amor, de dominio propio, tiene que manifestarse, ¿dónde? En nuestra familia. ¿Cómo comparto el evangelio de paz si yo no la tengo dentro de mi familia, dentro de mi vida? ¿Se dan cuenta de esa realidad? Una familia que es funcional, se acepta al otro como es, valora a la otra persona, sea hermano, sea tío, sea anciano, sea madre, sea padre, lo valora sus capacidades y aprende a amarlo. Amén. Aprende a amarlo, a honrarlo. Hablamos el otro día con un hermano y cuán triste es cuando en una familia las personas mayores no son honradas, sino son como una carga. Y bueno, este viejito, esta viejita, hay que honrarlas. No sé cuántas familias han vivido la experiencia de no tener a los padres, y han tenido que un tío o una abuela o otro parentesco ha tenido que hacerse responsable de la familia. Qué lindo es que le honremos por eso. De una u otra manera le honremos, demos gracias a Dios. Ahora, siguiendo con lo demás, una familia difusional, ¿cómo es? Hay un texto en la Biblia, Génesis capítulo 25, para que podamos tener un poco la idea. Versículo 27. Génesis 25, versículo 27 en adelante. Está una familia y dice, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Era un hombre de campo. Pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto y agotado y hambriento Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre. Dame un poco de este guiso rojo. Así que es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame también tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Y entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Y Esaú comió y luego se levantó y se fue. Y así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Una familia difusional. ¿Dónde comenzó esta historia? El padre prefería a un hijo. La madre prefería al otro hijo. Ahí ya comenzó a haber una distancia entre uno y otro. El hermano se aprovechó del hambre de su hermano mellizo y le robó un derecho fundamental. Y si siguiéramos más adelante esta historia, Jacob le roba la bendición a su hermano de parte del padre. O sea, miren lo que significa una familia difusional. Tremenda maldición va cayendo uno sobre otro y sobre otro. Ahora,
a lo nuestro, a nuestra vivencia. Una familia disfuncional es cuando no están dispuestos a perdonarse. ¿Nos equivocamos a veces? Sí. ¿Hay algún perfecto en esta mañana? No, difícil, imposible. Pero qué lindo es cuando aprendimos a que Dios perdona todos nuestros pecados. Y aprendimos a perdonarnos unos a otros. Unos a otros. De lo contrario, aparece lo que es el odio. ¿Se acuerdan con la primera familia? Dios le dijo, mira, arregla esto, le dijo a Caín, porque el pecado va a florecer y vas a tener problemas. Terminó matando a su propio hermano. Ahora, para que el odio no se transforme, yo tengo que, en una amargura y luego haga desastre, yo tengo que aprender a perdonar. Porque si no, sigue la amargura, sigue el resentimiento y aún comenzamos a acariciar un fuerte sentido de venganza. Va a ver lo que me va a hacer esta, ¿no? La familia disfuncional vive de esa manera. Una familia disfuncional, ir a los más detalles, comienzan a producir gritos y amenazas. ¿Conoces esa historia? Después aparecen agresiones físicas, emocionales, aún económicas. No te voy a dar más dinero. Pero las familias disfuncionales tienen otro problema. Comienza a haber mucho desorden. El desorden en lo económico, porque se gasta demasiado o no se pagan deudas. El desorden en los estudios, desorden en las comidas, desorden en todo ambiente. Es una familia disfuncional. Y todos están dispuestos a reclamar, pero ninguno está dispuesto a reconocer sus males, sus debilidades, sus formas de herir a los demás. Miren aún, un detalle tremendo que me llamó mucho la atención al mirar alguien que estaba dando un estudio sobre todo esto. Hasta se cometen infidelidades o adulterio y alguno de la familia lo conoce, pero todos lo tratan de ocultar. Es impresionante hasta dónde llegamos porque surge el constante menosprecio. Con palabras que hieren profundamente. ¿Cómo sale una familia de eso? Miren, según la palabra de Dios, el único que puede intervenir en una familia disfuncional es el Señor Jesús. En Él podemos llegar a tener esperanza. Por eso es tan importante que lo reconozcamos y en arrepentimiento cada uno de nosotros digamos, Señor, yo he fallado, te he fallado. Y reconocer que necesitamos a Cristo en nuestra vida de una forma completa, no simplemente intelectual, ni aún solamente emocional, o sea, me siento bien. No, mucho más que esto. Es saber que Él es mi Señor, el dueño absoluto de mi vida y el único que puede ir ayudándome a profundizar en mis debilidades. Y como leímos ahí en 2 Timoteo, Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, tengo algunas cositas que me parecen como ítem para que tener en cuenta. Cómo cada día nosotros necesitamos descubrir que no quiero pertenecer a una familia disfuncional. Usted dice, bueno, pero yo solo. Comience usted.
Propóngase cada día a no permitir que el odio se inserte en su manera de ser, en su corazón, que no abrigue rencor, resentimiento, cada día. Y aún, quizás tengamos que renunciar a derechos que le hemos dado a Satanás por actitudes tomadas dentro de la familia. Renuncie. Ahí sí que podríamos decir, tenemos que tomar una actitud de divorcio contra aquellas cosas que hemos hecho y que le dimos derecho al diablo. Y él, una vez que lo toma, no lo va a largar a menos que haya un acto de voluntad en arrepentimiento y renuncia y decir, Señor, perdóname. De lo contrario, no va a funcionar. Por otro lado, cada día yo tengo que quitar de mi mente todo pensamiento de venganza. Me usaron mi ropa. No puede ser, a ver, ahora van a ver, en una tijera. No. Uno dice cosas sencillas. Estas son cosas muy fuertes. Muy fuertes. Para ir terminando, yo no quería hacer largo en esta mañana. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a leer un consejo de parte de Dios. Una palabra de parte de Dios, versículo 9 al 21. Son varios versículos, pero el Señor mismo quiere darnos a todo. Y cuando hablo como familia, hasta el papá, la mamá, los hijos, los tíos, los abuelos, que componen la familia. A veces dice, bueno, yo no los tengo. Bueno, quizá usted no, pero hay otro que sí. No tengo mis padres, no tengo mis tíos, pero tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi hermana. Tengo mi cuñado, o sea, hay familia, hay familia. Qué lindo que en esta mañana nosotros podamos decir, Señor, basta, yo quiero tener una familia funcional, funcional. De tal manera que sea como Dios quiera, como Dios manda, como Él me está guiando en su palabra, como su Espíritu me comprometió a mí y se comprometió a Él a que juntos tomemos la responsabilidad. Él me guiará a toda verdad y yo me dejaré guiar a toda verdad. Amén. Y dice Pablo, no finjan amar a los demás. Ámenlo, ¿cómo? De verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca como perezosos. Dice, no sean nunca perezosos. Más bien, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtanse de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan
todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice la Escritura, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarán carbones encendidos de vergüenza sobre sus cabezas. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan con el mal haciendo el bien. Me quedé sin voz. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Yo quiero dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Profunda palabra, hermanos. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros en esta mañana toma esta palabra y le dice, Señor, sé que tú quieres que yo cumpla esta palabra, así que me vas a ayudar para hacerlo? ¿Y qué va a pasar si usted decide en esta mañana, sean lo que están viendo con lo que estamos acá, dice, no, yo quiero ser una familia difusional, quiero ser activo en una familia fusional? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener una iglesia, vamos a pertenecer a la familia de Dios como Dios manda. Es difícil, ¿cómo hago esto? Y quizás su mente comience a pensar, ¿cómo me las voy a arreglar? Hemos cantado una canción como creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti. Creo en ti, Señor. Creo en que tú estás dispuesto a obrar un milagro. ¿En quién? En mí y en mi familia. ¿Hay algún inconverso en su familia? ¿Cuánto tiempo está orando en la semana para que se conviertan al Señor? ¿Qué ejemplo de vida de Cristo en su vida Él puede tener de usted para que desee ser parte de la familia de Dios? Tenemos que replantearnos cada una de estas cosas. ¿Por qué mi vecino no quiere saber nada del Señor? ¿No será que lo está atando el enemigo en algunas cosas? ¿O yo no estoy siendo luz para él? Comenzamos con una frase que dice, bueno, ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué nos está pasando como iglesia? Usted sabe que mundialmente estamos a punto de comenzar una tercera guerra mundial. ¿Saben lo que significa eso? Entrar en la última etapa de la humanidad. Por eso es que me asombra que todavía muchos no reaccionemos de que esto significa un compartir el Evangelio en urgencia en todo sentido. ¿Por qué? El Señor viene. No es que usted pueda pensar, bueno, dentro de 50 años. No. La cosa se está apresurando de una manera. Yo leía en estos días que Rusia estaba tratando de poner 11 camiones rodeando casi Ucrania, pero ¿con qué? Con misiles nucleares. ¿Eso va a hacer desaparecer? Sí. ¿Eso va a traer problemas mundiales? Sí. ¿Eso va a acelerar la venida del Señor? Sí. Yo quiero tener una familia funcional, gozándome en Él. Y todo esto lo comparto no para traerle tristeza, sino para decir, bueno, es hora que yo tengo que dejar de ser religioso y comenzar a ser alguien como tú quieres que sea. Yo quiero terminar esta parte orando por la familia.
Amén. Padre, en esa hora queremos darte gracias por tu gran amor. Queremos honrarte y glorificarte porque es tu Hijo que nos da tu paz. Es tu Hijo que nos da el perdón. Es tu presencia en nuestra vida que nos da la autoridad y el poder para hacer familias como tú mandas. Una familia funcional que alaba tu nombre. Padre, en esa hora no solamente oramos para que la bendición completa sobre cada madre, sino también sobre cada uno de los papás, de los hijos, de los tíos, de los abuelos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Queremos cerrar esta transmisión también dando gracias a Dios porque nos están viendo y bendiciendo sus vidas.